de dar. Perfecto. Pues empezamos entonces. Bienvenidos a todos, buenas noches y me voy a ir un poquito rápido porque es mucha información y tengo paciente ahorita en un ratito. Primero, ¿quién soy? Para quienes no me conocen, primero soy mamá de Rodrigo y Julia, soy comunicóloga por la Universidad Anáhuac y después de ser diagnosticada con cáncer hace 14 años, empecé a estudiar todo el tema de nutrición, salud funcional y me especialicé en nutrición funcional y en alimentación cetogénica, que fue el tipo de alimentación que yo adopté y empecé con él hace aproximadamente, fue como 2, 3 años después de mi diagnóstico. Y eso es lo que me ha mantenido pues 100% saludable, por supuesto con algunos temas de repente como cualquiera, la alimentación siempre les digo no es infalible, pero sí gracias a ese tipo de alimentación, una alimentación más consciente, una alimentación libre de procesados, de azúcares y demás, es que mis niveles están estables, que el cáncer afortunadamente no se ha vuelto a presentar en mi vida y eso es lo que me hace hoy compartir con todos ustedes y con todas las personas el tema, porque yo soy el más claro ejemplo de que los hábitos y la alimentación pueden sanar. Ay, perdón, algo. Es que por ahí hay un micro abierto. Si me ayudan, por favor, a apagarlo. Y soy un claro ejemplo de que con la alimentación y buenos hábitos, pues podemos sanarnos o no. Entonces, hoy les quiero hablar de algo muy importante, que es la microbiota. Y como ustedes saben, se conoce como el segundo cerebro por esta importancia que se ha visto de un tiempo para acá, todos los estudios que han hecho, que la conexión que hay entre el intestino y el cerebro es el responsable de poner, digamos, al organismo en funcionamiento toda esta parte de la microbiota del intestino. Hay un eje que se llama eje intestino-cerebro, que es una conexión que de hecho, hay neurotransmisores en la parte del intestino que le mandan señales al cerebro principalmente del sistema inmune, el 70% está en esta parte y además también tiene 500 millones de neuronas, es lo que se ha estado estudiando y por eso muchas partes, del tema emocional viene del intestino también. Ahí segregamos hasta el 80% aproximadamente de serotonina, que es esa hormona que se conoce como la hormona de la felicidad, igual que el 50% de la dopamina. También tiene diferentes funciones. Una de ellas es la peristalsis, que es este movimiento para que podamos evacuar, la secreción de enzimas digestivas para que tú puedas digerir muy bien los alimentos. De hecho, de repente, por eso algunas personas, conforme van pasando los años, perdemos algunas enzimas, las empezamos a dejar de producir y hay personas que de repente empiezan a tener intolerancias a la lactosa, a los quesos o a algunos alimentos, aunque que siempre los pudieron comer sin ningún problema. Bueno, eso se debe a que se empieza a alterar la salud digestiva, la salud de la microbiota, todo el intestino y por eso empiezan a disminuir estas enzimas. También aquí hacemos toda esta absorción de nutrientes que de hecho se hace durante la noche en un relojito que nosotros tenemos interno, que es el ritmo circadiano. Durante la noche es cuando el cuerpo está asimilando y está depurando todo aquello que no le sirve. También está relacionado con el equilibrio hormonal, la salud de la piel. Cuando hay una persona que de repente tiene erupciones cutáneas, una sensibilidad, enrojecimientos, barritos, cuando antes no tenían, no era un problema de acné, o incluso cuando hay problema de acné, lo primero que se debe checar es cómo está la salud intestinal, cómo está la microbiota. También la salud mental, como les decía, por esta secreción de neurotransmisores, esta secreción de hormonas que se dan en esta parte. Y por supuesto, es el encargado de la eliminación de toxinas y tiene una barrera que ahorita lo vamos a ver, que por favor, todos los que están entrando les pido nuevamente apagar micrófonos. Yo no puedo estar apagando y aceptando personas, por favor. Eh,
Bueno, esta barrera que tenemos, que se llama, que es la que de repente se empieza a dañar y es cuando empiezan alteraciones a la salud y sobre todo se disparan algunas enfermedades autoinmunes o o tendemos a enfermarnos más porque se debilita el sistema inmune. ¿Qué es la microbiota? Seguramente ya han escuchado muchísimo sobre este término. Antes se le llamaba como flora intestinal. Es prácticamente lo mismo, simplemente que ahora la microbiota se le llama así porque vimos que va mucho más allá, que es de hecho, la cantidad de bacterias que habitan en nuestro intestino es enorme y tiene que estar en un equilibrio perfecto para justamente que estemos en salud, tengamos una salud intestinal y una salud en general. La microbiota son conjuntos de microorganismos que residen en el tracto digestivo y generalmente está asociada a los tejidos sanos como las mucosas, que como les decía ahorita les voy a mostrar una imagen en donde se ve esa mucosa, esa pared, que cuando hablamos de un intestino permeable es porque esa pared se empezó a dañar y es cuando empieza a dejar pasar algunos patógenos, incluso alimentos, partículas que no queremos que pasen a otras partes o incluso a la sangre para que no nos altere el funcionamiento del organismo. El tipo de microbiota va a depender muchísimo desde si naciste por cesárea, si naciste por parto natural y cada individuo tenemos como una huella, como si fuera nuestra huella digital, tenemos una huella de microbiota. De hecho, en algunos países de Europa ya se está haciendo trasplante fecal porque se está viendo que si algunos pacientes que son deportivos, que tienen muy buena salud, perdón, deportistas que tienen muy buena salud, que tienen las situaciones perfectas para reproducir esta parte de su microbiota, bueno, se hacen trasplantes fecales con todo un proceso que se lleva a cabo, pero se está haciendo mucho en Europa porque se está viendo que esa huellita que tiene una persona le puede servir a otra para mejorar su salud en general. Sobre todo estamos hablando también en temas de obesidad y sobrepeso, es muy útil. También el microbioma tiene, como les decía, 10 veces más microorganismos que las células que tenemos en el propio organismo. Es una cantidad impresionante que tenemos de mini bacterias que viven dentro toda nuestra piel tiene microbiota, digamos, en la boca, la parte genital, en la piel, pero en la microbiota intestinal es la que es mucho más grande. Se ha encontrado que la actividad del hipotálamo hipófisis puede influir en la composición de la microbiota. Entonces, por eso es muy importante, les decía, cuando hay un desajuste emocional, cuando se detecta un tema también mental, hay que checar cómo está la parte de la microbiota o al revés, porque están totalmente conectados. Y muchas cepas están involucradas directamente en estos cambios bruscos de estado de ánimo. De repente, si estoy muy deprimida o estoy feliz al día siguiente y demás, siempre partamos de ver cómo está la microbiota. Por eso es la base que nosotros trabajamos en medicina funcional. Para nosotros, el ser humano es un todo, no estamos separados por órganos y demás, es un todo, mente, cuerpo, pero la salud en gran medida parte de eso. Si nosotros tenemos una microbiota intestinal pobre, un intestino permeable, un SIBO, que es justamente cuando hay un desequilibrio, bueno, de ahí entonces podemos hablar que pueden derivar muchas enfermedades, sobre todo también las que se desarrollan en ambientes de inflamación. Cuando tenemos artritis, cuando tenemos fibromialgia, hay que ver cómo está también la salud intestinal. ¿Qué factores influyen en esta salud intestinal, en cómo está mi microbiota? Bueno, la dieta, 100%. Depende si rotas, vegetales, si comes muchos procesados, si comes aceites hidrogenados, azúcares, todo esto va a dañar tu microbiota. Los factores genéticos también tienen ahí un aporte. La edad va cambiando, la microbiota no es estática, va cambiando y también dependiendo del tipo de alimentación puede ir cambiando. Si tú llevas una alimentación muy alta en fibra, muy alta en carbohidratos, vas a tener un tipo de microbiota. Si llevas una alimentación baja en carbohidratos, va a cambiar esta microbiota. Entonces es viva, está cambiando constantemente. Si consumes muchos antibióticos,
medicamentos, estos inhibidores de la bomba de protones que son los famosos antiácidos, esos también van a alterar y van a dañar, no solo a cambiarla, sino a dañarla. Los analgésicos, por eso siempre después de que pasamos por alguna intervención quirúrgica, alguna infección que te tuvieron que dar algunos medicamentos antibióticos, siempre se recomienda después algunos probióticos o cuidar con alimentos fermentados y demás para poder restablecer nuevamente esta flora, porque estos antibióticos y medicamentos barren con la microbiota intestinal. El estrés tiene todo que ver con la salud intestinal, o sea, es uno de los puntos principales que a veces no le damos la importancia y que puede alterar totalmente la salud intestinal. Puede generar una disbiosis y puede generar la permeabilidad, que es de la que les estaba hablando ahorita. Y eso, a su vez, como les he venido diciendo, desencadena otras enfermedades. ¿Qué puede haber? ¿Qué enfermedades son las más comunes cuando tenemos un desequilibrio, bueno, de un intestino irritable, como cualquier cosita, me inflamo, se me hace como un globo el estómago, a veces con dolor, otras veces sin dolor. La famosa, por supuesto, gastritis, colitis, todo esto que va un poquito más allá de la salud de la microbiota, pero son enfermedades que están relacionadas. Todas las que tienen que ver con inflamación también y, por supuesto, síndromes metabólicos, diabetes, obesidad y algunos padecimientos cardiovasculares. Esta es la imagen que les decía, que es un intestino permeable. Este es nuestro intestino. Estas, digamos, como ligamentos son los que tenemos para que nos proteja de que no pasen patógenos, que no pasen ninguno de estas partículas que no queremos, de las que ya se digirieron y demás, no queremos que pasen por aquí, que no se han digerido, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Esta vellosidad nos ayuda a justo cuidar, es como siempre les digo, como si fuera un mosquitero, que nos ayuda a filtrar, que no pasen todas esas partículas que no queremos. Sin embargo, con el estrés, con los medicamentos, con todo lo que vamos consumiendo en el día a día, esto se puede ir dañando y ahí es cuando se llama intestino permeable. ¿Qué pasa? Dejan pasar esas partículas y llegan a nuestro flujo sanguíneo, entonces se genera una inflamación. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya lo detecta como un patógeno, un agente que no debería de estar y se empieza a inflamar a nivel celular. No estoy hablando de la inflamación abdominal, que eso les decía, es uno de los efectos, por supuesto, cuando hay una disbiosis, pero ya esto estamos hablando de una alteración a nivel celular. Por favor, nuevamente apaguen micrófonos. Ok, la alimentación, como les decía, tiene muchísimo que ver con cómo está nuestra microbiota. Entonces, si nosotros llevamos una dieta muy alta en fructosa, muy alta en productos procesados, en alimentos procesados, estos empaquetados, todos los pastelitos, en una cantidad muy grande fruta, aunque sea natural. Bueno, tiene cantidades también de fructosa, pero sobre todo cuando es fructosa industrializada, pues peor. Cuando llevamos una dieta occidental, alta en todo esto, la hamburguesa, las papas fritas, la comida rápida, todo lo muy procesado. Y el gluten también daña muchísimo esta pared intestinal y genera la permeabilidad. Entonces, aquí está, cuando nosotros llevamos una alimentación rica en fibra, fermentable, vitamina D, probióticos y lo que vamos a ver ahorita, bueno, tenemos un intestino que se ve de esta forma, que es como la parte perfecta. Pero cuando llevamos todo esto que ya platicamos, aditivos, alcohol también, el alcohol y el tabaco también dañan mucho la microbiota. La fructosa, los tóxicos, todo lo del ambiente también nos puede alterar. Pues bueno, entonces empieza a suceder como esta parte. Acá está otra imagen donde me gustó que nos explica todavía mucho mejor qué puede pasar ya en el torrente sanguíneo. Bueno, pues inflamación, intolerancias alimentarias, todo esto que les decía, se empiezan a desarrollar alergias que no tenía, autoinmunidades, por ejemplo, después de COVID, se empezaron a detectar muchísimos casos, yo entre ellos, de Hashimoto,
Y eso es porque se dañó todo, se alteró entre el COVID y las vacunas, se nos alteran todo el organismo y baja el sistema inmune. Y ahí es cuando se altera la microbiota, se alteran muchas cosas porque son patógenos, también incluso toda esta parte que estuvimos encerrados, todo esto influyó y se dispararon las enfermedades autoinmunes. Entonces hay que empezar a trabajar y cuidar, reparar muchísimo esta parte de la microbiota, esta parte de la pared intestinal, para que esta capa de moco nos ayude, esta vellosidad y el moco que se genera, a filtrar esos patógenos y que no tengamos todos estos problemas de inflamación que generan enfermedades. Bueno, esto ya les decía, algunas de las enfermedades más comunes: fibromialgia, acné, enfermedades mentales, fatiga crónica también. Y este es un ejemplo de cómo está la microbiota, por ejemplo, en personas con diabetes. Igual pasa lo mismo. Esta es una dieta que llevan alta en fibra. Entonces aquí está nuestro moco, nuestra pared intestinal bien sellada, que no deja pasar los patógenos, y llevamos una alimentación adecuada. Bueno, pues tenemos un efecto antiinflamatorio en el cuerpo. Y contra uno cuando tenemos se le llama leaky gut, seguramente lo han escuchado, o intestino permeable. Cuando tenemos alguna enfermedad como un trastorno metabólico o una diabetes, por ejemplo, pues aquí llevamos una alimentación alta en gluten, en leche de vaca, en grasas hidrogenadas, grasas trans, y también cuando consumimos muchos quesos. Ojo, el queso, yo sé que de repente hay muchas recetas que consumimos nosotros cuando llevamos una alimentación más baja en carbohidratos, pero hay que moderarlos. ¿Por qué? Porque el queso sí puede alterar la microbiota y puede generar ligera inflamación. Por ejemplo, cuando hay temas respiratorios, el queso hay que eliminarlo porque genera mucha mucosidad. Entonces, aquí es un claro ejemplo también de en un paciente con un trastorno, así se vería su intestino. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, pues ya lo comentamos: los medicamentos, deficiencia de nutrientes, una dieta muy pobre en nutrientes o que siempre comemos lo mismo, cuando consumo muchos medicamentos por padecimientos diferentes, o tengo una enfermedad crónica y me tengo que estar medicando constantemente, o antibióticos, bueno, también. El estrés, como les decía, un crecimiento excesivo de levadura y una ingesta excesiva de azúcar. Eso lo van a ver por todos lados, porque el azúcar es un disruptor muy importante de la microbiota intestinal. Hay un estudio que se puede realizar en heces, no todos los laboratorios lo tienen, pero es un estudio que se llama para checar la sonulina en heces, y eso nos va a ayudar a ver si hay un intestino permeable o no, porque este es el único regulador que se conoce como intestino. Entonces, si se detecta mucho en heces, quiere decir que puede haber por ahí una disbiosis y una alteración en la microbiota, en la pared de la microbiota, perdón, de la pared del intestino. Ahora, ¿cómo cuidarlo? Bueno, hay que tener diferentes tipos de bacteria, pero como les decía, en un equilibrio. Por más buenas que sean las bacterias, si tenemos un exceso, se va a desarrollar un SIBO, que es un desequilibrio. Entonces, es muy importante conocer. Hay estudios genéticos, epigenéticos, como el GAMAP, que ese nos dice exactamente cuántas bacterias, qué tipo de bacterias. Es muy costoso y ese se hace también en laboratorios especiales. Ese, por ejemplo, yo lo hago en el consultorio, pero sí tiene un costo muy elevado. Y ese nos da una radiografía exacta de cómo están la salud de la microbiota, qué bacterias, si tienes por ahí algún virus, si tienes alguna bacteria que sea dañina, si tienes más de alguno, si tienes alguna que sea ya inmune a ciertos antibióticos, a ciertos medicamentos o tratamientos. También es un estudio muy completo. Está otro que es el gastrotest, SIBO-test, o incluso uno muy sencillo que te puedes hacer en un laboratorio: el coproparasitoscópico, que siempre se recomienda con el coprocultivo porque nos va a dar diferente información, y ya la cruzamos y vemos por ahí si hay algo que se pueda trabajar. Muy importante también
consumir probióticos. Sin embargo, estos pueden venir de alimentos y de suplementos. Ojo, antes de suplementar con probióticos, es muy importante saber cómo está nuestra salud intestinal, porque si yo empiezo a consumir probióticos sin saber cómo está y de repente tengo malestares, puede ocasionar un efecto contrario. Se van a fermentar o va a crecer más, digamos, la microbiota, una que no necesito que crezca, unas bacterias que no, entonces se va a generar como una bomba de tiempo y va a alterar mucho más, me van a dar a lo mejor más gases, distensión abdominal. Entonces es muy, muy importante que antes de suplementarme siempre vayamos con un profesional para que nos revise, veamos síntomas, veamos la alimentación, el estrés, el sueño, todos estos factores que les digo que están relacionados con la salud, y si todo está bien, empezamos a suplementar. Hay diferentes tipos de probióticos en suplementos. La mayoría nos ayudan justo, hay algunos específicos, de hecho, que hay para hombres y mujeres, hay otros que son para la parte mental, hay otros para la parte anímica, porque nos ayudan a regular también el sistema inmune y dependiendo de la cepa es lo que va a trabajar. Evitan la translocación o invención bacteriana, o sea que esto que se desarrolla en los que no queremos, corrigen alteraciones de microbiota en algunos casos. Cuando es algo muy pequeño que hay que trabajar, bueno, sí podemos empezar de inicio con probióticos, pero insisto, no hacerlo nosotros mismos así, porque me recomendaron estos probióticos, porque los probióticos sí son de cuidado, sobre todo si hay un tema, un malestar o algo gastrointestinal. Y se ha visto, y ahorita lo vamos a ver, hay algunas cepas que están muy relacionadas con el tema del peso y la grasa abdominal, sobre todo la visceral. Antes de suplementarnos, yo les diría, nos vamos con alimentos que son ricos en probióticos. ¿Cuáles son todos estos fermentos? El kefir, que no tenga azúcar, por favor, la kombucha, los encurtidos, el chucrut, todo lo que viene como que, ¿cómo se llama se me fue, el de la col, bueno, todos estos encurtidos, por ejemplo, aquí los pepinillos que vienen en vinagre y demás, todo eso ya está fermentado, el miso que viene de la soya, y chequen nada más que sea orgánico, todo lo que viene de la soya como el miso y el tempe tiene que ser sí o sí orgánico, porque la soya está genéticamente modificada en gran parte y además, si no es orgánico, podemos estar consumiendo una gran cantidad de pesticidas, porque la soya se utiliza como se hacen camas de soya en algunos campos, cuando ya es infértil, cuando ya tiene muchos fertilizantes y ya no está dando la tierra como debe de, hacen camas de soya para que absorba todo y ya otra vez la tierra se limpie. Entonces es muy importante que chequemos la calidad de la soya, que sea orgánica. Las microalgas también y, como les decía, aparte los suplementos, pero siempre empecemos con alimentos antes de meternos algunas pastillas. Es importante que estos suplementos, como les digo, son diferentes cepas, es importante estarlas rotando, por lo menos cada 3 meses, yo recomiendo. Te acabaste, consumiste 3 meses unos suplementos, unos probióticos, ahora cambia la marca, cambia las cepas para que tengas una buena diversidad. Hay que rotarlas, se consumen preferentemente en ayunas, que no tengan azúcar, eso es bien importante. Por ejemplo, las famosas gomitas probióticas, la mayoría tienen azúcar o tienen jarabe de agave, hay que evitarlo. Que no tenga colorantes artificiales, porque los colorantes también alteran muchísimo la salud intestinal. En los niños pueden generar alergias muy importantes, todos estos cereales de Fruity Loops, todos estos de colorcitos alteran muchísimo la microbiota. Entonces es muy importante cuidar que no tengan todos estos ingredientes nocivos que estamos tratando de evitar. Dentro de las principales cepas, vamos a ver 3 o 4, son los lactobacillus, por supuesto, que estos ayudan a fortalecer la membrana intestinal. Cuando hay alergias, dermatitis, colon irritable, esta cepa nos va a ayudar. El acidophilus, que viene en alimentos fermentados, y normalmente esos se envían cuando tenemos diarrea, trastornos gastrointestinales o cuando hay una alteración en la microbiota vaginal.
Y este último está relacionado mucho en la salud inmunológica. De hecho, se recomienda mucho para cuando van a darle probióticos a los pequeños que tengan esta cepa porque es la que está, de hecho, se ha visto presente en la leche materna. Entonces, esa nos ayuda mucho a subir el sistema inmune. Las bifidobacterias, esas también son de las principales que van a ver prácticamente en todos los suplementos de probióticos. Las lactis nos van a ayudar a enfermedades gastrointestinales. El longum ayuda en estado de ánimo, ansiedad y depresión. De hecho, les digo, hay algunas marcas, se me fue, Renew Life tiene unos que es justamente para estado anímico y tiene en gran proporción esta cepa. Y el bifidum para diarreas agudas son las que normalmente mandan los pediatras, sobre todo en los niños. Ese es. Este, dentro de estas cepas, la lactis, como les digo, está muy relacionada en salud intestinal, es de las más importantes. Nos protege contra caries, también se ha visto en algunos estudios que demuestran que las personas cuando toman esta cepa tenían menos placa dental y ayuda en la pérdida de peso y control de glucosa en sangre. Hay un estudio que muestra que reduce la masa grasa y la intolerancia a la glucosa en ratones con diabetes y obesidad. Un estudio que se hizo con ellos y vieron que tenían muchos beneficios a nivel inflamatorio, es decir, que bajaba la inflamación del cuerpo de estos ratoncitos y también ayudaba en esta parte del intestino permeable. Entonces es una cepa muy usada. Ayuda también en la salud cardiovascular. También se ha visto que el consumo y una buena cantidad de esta cepa en la microbiota nos ayuda a reducir impactos de ataques cardíacos. Y hay una cepa en específico que últimamente también se ha puesto muy de moda. Hay una marca en particular de suplementos que la maneja, que es Microbiot Fit, que tiene esta cepa, es la BLP1 y es la única que trabaja en la reducción de grasa visceral. Es muy efectiva, no es una píldora mágica, siempre les digo, siempre cualquier suplemento va de la mano con una buena alimentación, una buena densidad de nutrientes y todos los hábitos que están alrededor, ¿no? La luz, la exposición al solar, el descanso, todo esto tiene que ver, pero ayuda muchísimo a bajar el nivel de grasa visceral. Este induce justo a incrementar su actividad en las rutas, a las células a incrementar su actividad en las rutas y procesos metabólicos. Disminuye la grelina, que la grelina y la leptina son las hormonas que están relacionadas con el hambre y la saciedad. Entonces, disminuye esta necesidad de ansiedad de alimentos todo el tiempo y si lo manejamos con una alimentación baja en carbohidratos, que ustedes ya han estado experimentando los beneficios y toda esta parte de no tener tanta ansiedad, no tener estos picos de glucosa, que es lo que lo genera, bueno, pues nos va a ayudar también esta cepa a bajar esta parte. Disminuye también la parte de la circunferencia de cintura, justo porque es la que va a trabajar o eliminar esta grasa visceral. Y estimula la oxidación de ácidos grasos. Por supuesto, también siempre yo recomiendo, si van a consumir cualquier probiótico, pero en específico este, BLP1, hay que también consumir un buen omega. Y esta nueva cepa es la que la van a empezar a escuchar todo 2024 y 2025, porque se llaman como probióticos de nueva generación y se han visto en los estudios recientemente publicados que revelan que el uso de esta bacteria es beneficiosa para mejorar la salud metabólica y ayuda en la pérdida de peso. Esta, si queremos que crezca, digamos, el probiótico, el que les acabo de mencionar, el Microbiot Fit, ayuda a que esta quermancia empiece también a desarrollarse más. Esta también se encuentra en la leche materna y para obesidad se ha demostrado que se hizo un estudio en donde se les dio a un grupo de estudio clínico, a la mitad se les dio placebo, a la otra mitad se les dio Akkermansia y al final todos manteniendo el mismo tipo de alimentación que llevaban, todos con obesidad y se vio que los pacientes que llevaban una alimentación igual que siempre, pero que se suplementó con Akkermansia, bajó su nivel de colesterol plasmático y redujeron sus marcadores en general y
también hubo una reducción en su circunferencia de cadera y cintura. Entonces, este va a ser, de hecho, ahorita es muy complicado conseguirlos en México. Esta es una marca que se la súper recomiendo para justo esta cepa, Akkermansia. Hay que tener cuidado con la calidad de los suplementos y demás. Esta es muy buena, es difícil conseguirla en México y está alrededor de 1,500, 2,000 pesos. Justo por esto que les digo, ya se va a empezar a conocer más y seguramente va a bajar el precio y va a haber más marcas, pero por ahora son muy poquitas las que podemos encontrar con Akkermansia tal cual, pero la de Microbiot puede funcionar. Ahora, ya que tengo una, digamos, diversidad adecuada de microbiota y demás, ya tengo diferentes tipos de bacterias, ahora, ¿cómo voy a cuidar esas bacterias? Pues es muy importante consumir prebióticos. Los probióticos son esas bacterias y los prebióticos son los alimentos que les vamos a dar a esas bacterias para que se sigan desarrollando y que sigan en armonía, digamos. Entonces, están los famosos alimentos con inulina, que como la cebolla, el ajo, los espárragos, todos estos alimentos, sobre todo cebolla, espárragos, los fos, son muy buenos como alimento para nuestra microbiota. Estos azufres también y los oligosacáridos también que vienen por ejemplo, los fermentos estos como el kefir y demás. Entonces hay que tratar de prebiótico. La inulina de agave, por ejemplo, también es un prebiótico que nos va a ayudar a alimentar a esa microbiota. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, pues que nos va a ayudar a este equilibrio, nos va a ayudar a que siga creciendo, inhiben el crecimiento de E. coli y otras bacterias que no queremos, nos ayudan a absorber mejor el calcio y el magnesio, acortan el tiempo del tránsito intestinal y nos ayudan en la digestión y en casos de estreñimiento también, aumentan el peso de las heces y reduce el crecimiento de células tumorales del colon. Ahora, ¿qué otra suplementación es importante? Por ejemplo, nosotros tenemos uno de la línea con la que trabajamos, que es Vital Health, de los suplementos que ustedes están tomando, que este no es un probiótico. Este nos va a ayudar justamente a reparar esa pared intestinal, esa mucosa, porque tiene carbón activado, que se nos ayuda a absorber como toxinas y gases cuando hay una intoxicación. De hecho, se manda carbón activado o ancestralmente se utilizaba también. Y cuando están en pueblitos o algo así, que no hay medicamentos, siempre se da carbón activado. Y actualmente también en las farmacias ya los pueden conseguir como ingrediente, como solito, ¿no? Para cuando hay una indigestión o algo así, nos ayuda a reducir la inflamación y mejora la motilidad intestinal, el puro carbón. Pero este suplemento tiene el carbón, el carbonato de calcio, el magnesio y la lisina, que la lisina es la que nos ayuda también a estimular esta producción de enzimas digestivas, que les digo que van bajando conforme vamos envejeciendo. Fortalece el sistema inmune también la lisina y nos ayuda a reducir esta inflamación. Entonces, en conjunto, estos 4 ingredientes principales del Fortiflora nos va a ayudar a tener una buena salud de la pared intestinal, sobre todo. Ya que está reparada, como les digo, y tenemos buena alimentación y demás, ya podemos entonces meter ahí sí ya los probióticos de los que les hablé. ¿Qué otra forma de cuidarla? Bueno, consumir enzimas porque nos ayudan a descomponer alimentos ingeridos, permiten que los probióticos y bacterias funcionen más eficazmente. Y existen algunas fórmulas específicas de enzimas. Por ejemplo, si tú no puedes consumir lácteos, bueno, hay unas enzimas que tienen lactasa o amilasa para que la puedas digerir bien, o algunas proteínas, por ejemplo, suero de leche, que de repente les cuesta trabajo digerir, busquen que tengan enzimas digestivas para que no les inflame, para que la puedan consumir y que no les altere. Por ahí hay un micrófono abierto, por favor. Estos se consumen 1 hora antes de cada comida para que puedas digerir bien. Hay otras enzimas de papaya, hay diferentes, hay muchos en el mercado, hay que checar como para qué o qué es lo que te cuesta digerir para que sobre esa te vayas. Masticar bien es importantísimo, eso que nos decían de chiquitos de come despacio y demás es muy importante, sentar, darnos el tiempo para comer, masticar bien, porque ahí es cuando empezamos a producir, se manda una señal al cerebro, oye, ya
necesito que empieces a producir los jugos gástricos, enzimas y demás, porque viene el bolo alimenticio y necesitamos digerir y trabajar y toda esta parte. Entonces, es muy, muy importante masticar bien. Una alimentación libre de azúcar, baja en carbohidratos, evitar los edulcorantes. Yo siempre me preguntan, sobre todo al inicio en el reto, y seguramente por ahí leyeron alguna de mis respuestas, ¿cuál es el mejor edulcorante? Pues el que no utilizamos. ¿Por qué? Porque el famoso eritritol daña, de hecho, de todos es el que a mí menos me gusta, porque altera mucho la microbiota. El eritritol generalmente, si lo consumes frecuentemente y demás, puedes desarrollar una alteración, puedes desarrollar inflamación y puedes llegar a desarrollar una ligera intolerancia. También, por supuesto, el maltitol, ya lo hemos comentado muchas veces en el curso, perdón, en el reto, que el maltitol sí es de los que de plano debemos evitar. Todos estos chocolatitos sin azúcar que tienen maltitol, que pudieran entrar en una alimentación baja en carbohidratos ocasionalmente, ese en específico altera demasiado y puede dañar la microbiota y mata esas bacterias. Entonces, cuiden mucho, reeduquemos el paladar. Si van a usar un edulcorante, que sea muy ocasionalmente y que sea mejor monk fruit 100% puro, sin eritritol. Claro que es más caro, pero utilizas una cantidad mucho más chiquita porque va a endulzar más. O la lulosa también. Digo, es un endulzante relativamente nuevo. Se utiliza en España. Yo lo empecé a utilizar hace 4 años en mis pasteles y demás en España, pero, y es el que al parecer es más noble incluso para los niños, pero repito, entre menos utilicen edulcorantes también, mucho mejor. Y todos los alimentos, por supuesto, procesados. Otra cosa importante que les quería mencionar, dependiendo, ya se los decía, dependiendo del tipo de alimentación, vamos a tener una microbiota diferente. Hay por ahí de repente mucho ruido. Si cuando llevamos una alimentación baja en carbohidratos o incluso una alimentación cetogénica, vamos a alterar la microbiota. Sí, la microbiota va a cambiar. No quiere decir que va a cambiar para mal. Va dependiendo de lo que yo voy a consumir, necesito algunas bacterias que se van a alimentar más de fibra, se van a alimentar más de fructosa, dependiendo de la alimentación, pues van a morir algunas y otras se van a desarrollar a lo mejor más. Aquí esta imagen muestra cómo con una alimentación cetogénica y estos que son los cuerpos cetónicos, nos va a cambiar la microbiota, pero van a bajar estas células proinflamatorias en el intestino. Entonces, ¿una alimentación cetogénica cambia la microbiota? Sí. De forma negativa, no, al contrario. Hay muchos casos. Este tipo de alimentación cetogénica, ustedes están llevando una alimentación baja en carbohidratos, pero la que le sigue, digamos, ya es la cetogénica, ya más controlada en carbos y demás. Ese tipo de alimentación surge para pacientes epilépticos. Hay muchos estudios, ustedes se meten a buscar en sitios de académicos y demás, van a encontrar muchos estudios en donde se está analizando actualmente justo este impacto de la alimentación cetogénica con la microbiota y la relación con la salud neuronal de los pacientes y cómo está afectando o beneficiando la parte de pacientes con epilepsia. Cómo está relacionada la parte de la microbiota con la epilepsia otra vez. Entonces, todo de verdad parte de la microbiota, toda nuestra salud. Cuídenla y traten de mantenerla, traten de rotar sus alimentos, de rotar sus colores sus platillos, que tengan no solo verdes, por supuesto los verdes van a dar mucha fibra, que es lo que necesitamos, pero también póngale color, póngale antioxidantes, que entre más morado tiene más antioxidantes, de repente algo rojo, vayan cambiando los pimientos de colores, utilicen ingredientes, también especias de colores en sus preparaciones para que tengamos una microbiota saludable. Meditación y descanso. El sueño es para mí de los pilares más importantes. Les podría decir a lo mejor que hasta más importante que el ejercicio o más importante que la alimentación. Así de básico es un descanso reparador. ¿Por qué? Porque en la noche vamos a realizar diferentes funciones
sobre todo de asimilación, de desintoxicación, pero además vamos a producir hormonas, vamos a regular estas hormonas, la glucosa, la insulina, la melatonina, la hormona del crecimiento. Hay muchas hormonas que están en el proceso que necesitamos un sueño reparador, sin pantallas, sin luz azul artificial, lo más, digamos, natural con la luz del sol que podamos vivir. Eso nos va a beneficiar y nos va a impactar no solo en la microbiota, sino en nuestra salud en general. Exposición al sol, no le tengan miedo. Nos han dicho el sol es el peor enemigo y el cáncer, el melanoma. Tengan, por supuesto, precauciones, no te vas a exponer 1 hora de entrada mañana si nunca te has expuesto a la mera hora de la radiación, pero poco a poco, sobre todo al amanecer y al atardecer, exponte al sol unos 10, 15, 20 minutitos, vete exponiendo. Hay un investigador que me gusta mucho, un divulgador más bien, que se llama Carlos Stroh, búsquenlo en Instagram. Yo estudié con él una de las certificaciones y él habla muchísimo, él está muy enfocado. Él empezó con la alimentación cetogénica, su primer libro es de alimentación cetogénica, y se dio cuenta que más allá de la alimentación, el tema de estar alineados con el ritmo circadiano y la exposición del sol era básico. Entonces él habla, de repente es un poco técnico, pero explica muy bien este tema de la exposición al sol y cómo el sol no da cáncer. Entonces no le tengan miedo, por favor. Es importante porque eso nos va a ayudar a fijar la vitamina D, nos va a ayudar a regular las hormonas, nos va a ayudar a que el cortisol en la mañana, ya que se disparó para que nos despertemos, vaya bajando, a que la glucosa esté estable durante el día. Entonces, expónganse al sol. Y tengan mucho cuidado con la contaminación electromagnética a la que todos estamos expuestos, porque estamos con el celular, con el Wi-Fi, con el Bluetooth, todo esto del mundo tecnológico actual hay que cuidarlo y, por supuesto, practicar grounding, o algunas alternativas que nos ayuden a bajar, si pueden, el fin de semana, irse al aire libre, a practicar alguna actividad, a caminar, a las montañas, a la playa, quien tenga playa cerca, a cualquiera de estos ambientes naturales para que nos ayuden a contrarrestar todos estos efectos de la contaminación electromagnética. Entonces, en resumen, es cómo la cuidamos con una buena alimentación, un buen descanso, un buen control del estrés. También los adaptógenos son buenísimos para eso, exposición al sol y protegernos de esta contaminación electromagnética. Ahora sí, me voy a respuestas. Tenemos unos 10 minutitos para preguntas y respuestas. A ver, ¿cómo se puede checar la microbiota? Bueno, Galaxy, no sé quién sea, pero ya les decía, hay varios estudios, ahí les puse algunos, y con un copro y un parasitoscópico en laboratorio es lo más sencillito que hay. Esos sí son muy económicos y los pueden realizar en cualquier laboratorio, y ahí podemos checar si no hay alguna bacteria por ahí que no, de las que no alguna patógena, digamos. ¿Qué lactobacilos? Marichu, y como les decía, primero hay que irnos con alimentos fermentados, hay que cuidar la alimentación y ya después más bien irnos a probióticos. No vas a encontrar como de un lactobacilo nada más, vas a encontrar combinación de diferentes cepas, pero las que les mencioné son como las más comunes. ¿Qué tanto recomiendas los búlgaros? Son muy buenos. Todo alimento fermentado, la kombucha, por ejemplo, todos estos se alimentan, el Scooby, todos estos con azúcar. Ojo, ahí no es que estés consumiendo azúcar per se. Esto se requiere para la fermentación, ya que el hongo, la bacteria y demás se lo comen, ya digamos, lo procesaron, generaron ese fermento, ya lo puedes consumir. Y es mucho más digerible y no quiere decir que estés consumiendo azúcar, porque todos los fermentos llevan algún tipo de este endulzante. Yo tomo bicarbonato con limón después de cada comida para regular mi pH. ¿Es recomendable continuarlo? Sí, Ángeles, no afecta. Mm, Eso es uno de estos como alternativa, de estas cosas alternativas que de repente se pusieron muy de moda. Si a ti te cae bien, si no sientes ninguna molestia ni nada, lo puedes continuar sin ningún problema. Pero más allá de eso, yo te diría, el pH no se regula de esa forma. Se regula con un estilo de vida y un tipo de alimentación como en general. Pero si
tú lo estás practicando y te sientes bien con ello, adelante. No se contraindica para nada con la alimentación cetogénica. ¿Alguna otra duda que tengan? Si quieren que me regrese alguna diapositiva en especial para tomarle foto o algo, de todas formas van a tener esta grabación. Tuve Eric. Ay, perdón, no entendí. No entendí esto último que pusiste, Marichuy. Con tratamiento fuerte tuve. No entendí. Podemos empezar a mejorar nuestra microbiota con Fortiflora, cómo se toma y cómo los conseguimos. Sí, ese se toma dependiendo de cada caso, pero lo puedes consumir uno antes de cada alimento o dos en la mañana y dos en la noche, tendríamos que ver. Lo puedes comprar con, no sé, Ángela, ¿quién te invitó al reto? Lo puedes ver con la persona que te invitó para que te explique cómo lo puedes adquirir. Es de la misma línea, de la misma marca de los suplementos que ustedes están tomando, del café, del té y demás. Me han recomendado Microbiot Fit, pero no me especificaron. ¿Quién te lo recomendó? Si te lo recomendó tu médico, o tu nutriólogo, o tu coach, o algo, te deberían de decir. Si no, si te lo recomendó el amigo y demás, como te decía, hay que ver primero cómo está tu salud en general, de tu salud intestinal, y si todo está bien, si no tienes malestar, si no hay una disbiosis, si no hay un intestino permeable, el microbio ya lo puedes incluir. Ese se recomienda en ayunas por la mañana o con el desayuno. El BPL1 sí lo puedes consumir con desayuno. Justo debido a Hashimoto y resistencia a la insulina post-COVID médico. Sí, perfecto. Si es así, lo puedes consumir. Es una cápsula al día. Y ya hay antes nada más había presentación de 15 cápsulas, o sea, te duraba 15 días el frasquito, ya hay de 30. Ajá, algo para recuperar flora. El Fortiflora te puede ayudar, Marichuy. El Fortiflora y otra vez la alimentación y todo lo que vimos a lo largo de la presentación para recuperar la flora. Pero hay que ver que ya no tengas esa bacteria. No sé si ya te hiciste estudios, ya lo checaste y demás, pero sí, para recuperar todo, para volverlo a poblar, primero hay que fortalecer la pared intestinal y alimentos, consumir buena cantidad de fibra también. Si ya no hay más dudas, muchas gracias por haberse conectado. Van a tener la grabación. Cualquier cosa, de todas formas, cualquier duda en específico, estoy ahí en el chat al pendiente. Y pues nos vemos. Ya estamos en la recta final por terminar este reto. Ya falta poquitito, así que a seguir como vamos. Cualquier duda, ya saben, sigan participando en el chat, sigan preguntando. Aprovechen que ahorita estamos todos los profesionales ahí al pendiente para que sigan con este cambio que apenas es el inicio. Así que, bueno, ya a descansar. Gracias por conectarse y les mando la grabación en cuanto esté en la nube. Buenas noches. Bye bye. Gracias, Janet.